La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que el turismo? Antes se decía que el azúcar era la columna vertebral de la economía. Ahora es el turismo. Nos acompaña el doctor Juan Yadó, economista y uno de los pocos dominicanos expertos y asesor en esa área. Y un invitado frecuente del programa. Juan, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Juan. Se vende como que República Dominicana ha sido la más exitosa en materia de recuperación turística. Y que estamos de moda. Estamos de moda. Eso es cierto, ha sido global la recuperación, ha sido por regiones. Hay países que pueden decir que han mejorado igual que nosotros. ¿Cuál es la realidad? Yo creo, por las informaciones que leo en los boletines turísticos que recibo, que ciertamente nosotros cogimos adelante, como se dice popularmente, porque las decisiones que tomó el Gabinete de Salud en cuanto a la eliminación de las restricciones de viaje y a la flexibilización de los protocolos sanitarios, permitieron que nosotros comenzáramos a recibir un flujo de visitantes mayor al que recibían las demás islas del Caribe, por ejemplo. En términos globales, es decir, en términos mundiales, yo creo que también nosotros nos adelantamos a todos los demás. Ahora, la recuperación es un fenómeno global que está sucediendo con muy buenos resultados, especialmente en el sudeste asiático, por ejemplo. Pero la región que mejor recuperación está registrando hasta ahora es definitivamente el Caribe, todo el Caribe. Incluyendo México, el Caribe mexicano. No solamente el Caribe insular, sino también los enclaves turísticos de la península de Yucatán en México. México recibió el año pasado 66 millones de visitantes extranjeros. Es definitivamente... 66 millones. Sí, es definitivamente la potencia turística de América Latina. Y obviamente que Cancún también, que es nuestro principal competidor en el área del Caribe, se benefició de esa afluencia. Actualmente, ¿Cuántos millones fueron a Cancún? ¿Se sabe? ¿Tiene el dato? Pasan de los 20. Imagínate. Pero el problema es que no es solamente Cancún, ahora hay otros destinos adyacentes como son Riviera Maya, Playa del Carmen y Tulum, que aumentan el flujo hacia esa región de México. Cuba no es un competidor nuestro, porque había un temor con Cuba hace unos años. Ciertamente Cuba es el segundo más importante competidor nuestro. Pero las restricciones de viaje que introdujo la administración Trump ha ralentizado el crecimiento del flujo hacia Cuba. Por ejemplo, para nosotros el principal mercado es los Estados Unidos, pero para Cuba el principal mercado es Canadá. Ellos reciben más de 1 millón de visitantes canadienses al año. La administración de Biden se esperaba que relajara esas restricciones, pero prácticamente están iguales las restricciones y en consecuencia Cuba no se beneficia de lo que podría ser una masiva afluencia de visitantes desde Estados Unidos. Pero ciertamente Cuba compite con nosotros. Nuestros principales competidores son Cancún o el Caribe mexicano y Cuba. ¿Qué podemos esperar con lo que ha pasado post pandemia y este año 2023 para el turismo? Porque hablábamos de que México tiene una afluencia de más de 30 millones. 66 fue el año pasado. Y nosotros desde el gobierno de Danilo Medina la meta es llegar a 10 millones y todavía no hemos llegado con todo lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que nos falta por hacer, señor Yadó? Wow. Qué pregunta. Déjame decirte, primero hay que hacer una comparación
tomando en cuenta el tamaño del país. Por ejemplo, México tiene una población de casi 110 millones de habitantes, nosotros apenas tenemos 11. Sí, pero es la capacidad instalada de habitaciones y demás que vamos a medir en el caso de República Dominicana. Nosotros tenemos, según los datos del Ministerio de Turismo, unas 85,000 habitaciones. Estamos por encima de Cuba, pero no estamos por encima del Caribe mexicano, que tiene entre todos los destinos que mencioné, Tulum, Playa del Carmen, Riviera Maya y Cancún, más de 120,000 habitaciones. A nosotros recientemente salió un reportaje en una revista turística española diciendo que lo que nos hace falta, según los agentes del sector turístico, los turoperadores y los agentes de viaje, las líneas aéreas, es una oferta complementaria. ¿Cómo qué? ¿Como un parque temático? Bueno, ¿qué? sí, parque temático. Montaña, aventuras. No sé. Sí. Pero ese es un juicio que yo... a mí no me preocupa eso, porque es que la oferta complementaria sería supremamente importante si nuestros visitantes no usaran el todo incluido. Exacto. Pero el todo incluido lo que hace es que clava a los visitantes en los resorts, en los hoteles, porque ellos pagan su paquete de servicios para permanecer en los hoteles. La oferta complementaria sería mucho más importante si el tipo de turista o el modelo de negocio de los hoteles fuera el plan europeo, que solamente tú recibes el alojamiento, pero no las comidas. Es decir, que los turistas no salen prácticamente. En nuestro país, afortunadamente, hay una vigorosa industria de las excursiones que se nutren de los huéspedes de los hoteles de todo incluido. Exacto. Pero son excursiones de mediodía o de un día. ¿Y por qué tiene Cancún de oferta complementaria, por ejemplo, o México, que no tenemos nosotros? Bueno, por ejemplo, Tulum tiene las ruinas mayas que están cercas, pero ellos no tienen realmente una oferta... ¿Cerca que 2 horas, una hora, media hora? De los hoteles. Yo estoy seguro, pero no estoy seguro que para salir a ver una de las pirámides mayas, desde los hoteles que están en Tulum, por ejemplo, no se toma 2 horas. Pero ciertamente, por lo que yo conozco de esa región, ellos no ofrecen grandes cosas. Es el todo incluido. No, muchos de esos hoteles no son todo incluido, pero la mayoría lo es. Y obviamente el flujo de visitantes lo que va buscando es la playa de Cancún. Exacto, ese es el atractivo número 1. Sí. El calor, la playa, palmeras. Sí, etcétera. Pero por ejemplo, recientemente asesinaron a 2 turistas estadounidenses en Cancún. Y lo que dice el artículo a que me refería anteriormente es que ahora mismo el talón de Aquiles para ese destino es la violencia. Hay una oleada de violencia que el gobierno mexicano no ha podido controlar, a pesar de que inclusive ha incorporado al ejército y obviamente a la policía en operaciones masivas para prevenir violencia. Pero la violencia está afectando, inclusive se ha reflejado en las advertencias que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos para potenciales viajeros a Cancún. El Departamento de Estado advierte a esos potenciales viajeros que hay un problema de violencia. Nosotros no tenemos ese problema actualmente. ¿Todavía? Bueno, no, yo no diría que todavía, porque yo no espero, es decir, no hay señales de que aquí puedan brotar episodios de violencia contra los turistas como han estado brotando en Cancún. Nosotros no tenemos ese problema. La seguridad pública para los enclaves turísticos es satisfactoria.
Tal vez no es lo mejor que se pueda conseguir, pero es satisfactorio. Ese no es un problema para nosotros. Como tampoco lo es la oferta complementaria, es decir, eso no. Actualmente el problema nuestro es la amenaza del sargazo, porque en este año la marea de sargazo que se está aproximando a la región del Caribe no tiene precedentes. Tú sabes que el sargazo provenía de las costas occidentales del África del Norte y llegaba en lo que se llama el mar de Sargazo hasta las costas de la Bahama, pero en años recientes se ha desarrollado un nuevo foco o una nueva fuente de sargazo frente a la desembocadura del río Amazonas, es decir, el nordeste de Brasil, que es actualmente un manto de sargazo de 8.000 kilómetros de largo, que es mucho mayor que el mar de sargazo anterior. Y es el que está llegando acá. Y ese es el que se está aproximando regularmente. Esa marea de sargazo se aproxima a las costas de las islas del Caribe en el mes de mayo, pero ya se está sintiendo, se está adelantando 3 meses. El problema del sargazo ha sido manejado adecuadamente por los hoteleros y el gobierno dominicano, y yo espero que no se constituya en este año en un problema catastrófico. Pero si le hacen la gestión, ¿eso se extrae como con un aparato? Lo que han hecho los hoteleros de la costa este, por ejemplo, ha sido erigir barreras Una malla. Ajá. Para que la planta del sargazo no llegue hasta la playa. Eso es principalmente lo que han hecho, pero también han habido cuadrillas que limpian las playas, recogen el sargazo, y recientemente también han habido embarcaciones, como lo han habido en Cancún, que recogen el sargazo. La buena noticia es que ya existe una compañía que está exportando el sargazo hasta Finlandia para usos industriales. Y eso es una muy buena noticia. Vamos a una pausa, Juan, porque hay otros retos también que tiene el turismo dominicano, principalmente el tema, creo, de los entornos, y que tú escribes mucho sobre eso en la vocería de los dioses, en Acento Digital. Volvemos en unos minutos con el doctor Juan Yadó. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con un prestigioso experto en el sector turístico. Se trata del doctor Juan Yadó, además de ser economista. Doctor, le voy a tomar la pregunta a Ramón, aunque yo tenía otras, pero es muy importante el tema de los entornos donde están enclavados nuestros hoteles y la importancia que esto tiene y las implicaciones que tiene. Sí, afortunadamente en los últimos años nosotros, es decir, en nuestro país se ha dejado de hablar de la arrabalización de los entornos turísticos, que fue una palabrita que nosotros inventamos, porque eso la Academia de la Lengua Española no la ha incorporado como una palabra regular. Pero ciertamente el fenómeno persiste en algunos lugares. En el caso de la costa este y la costa de Bávaro y Punta Cana, no es tanto la arrabalización ahora lo que preocupa, sino el desorden urbano, porque ese polo turístico no fue un polo planificado como lo fue, por ejemplo, el de Puerto Plata, sino que fue creciendo con unos grados enormes de improvisación que se perpetúan a pesar de que el crecimiento del inventario habitacional es extraordinario. Ya en esa costa deben haber más de 50.000 habitaciones hoteleras. Pero el grado de desarrollo, no solamente que es galopante el desarrollo urbano, sino que está sucediendo de manera desordenada, hasta el punto de que
a mi juicio, amenaza la competitividad de ese destino. Cuando nosotros nos comparamos en la costa este con Cancún, obviamente que hay una diferencia abismal, porque Cancún sí tiene un entorno urbano muy bien planificado. El destino de Cancún fue planificado todo por el gobierno mexicano. Juan, perdón, por eso es que tú en tus artículos insistes que el papel del ministro del Turismo no es tanto ir a ferias internacionales, sino ocuparse del ordenamiento territorial. Muy buen señalamiento. Yo pienso que las ferias turísticas internacionales Era mi otra pregunta. siguen teniendo vigencia y la seguirán teniendo siempre porque el contacto presencial con los diferentes actores del sector turístico siempre tendrá un papel que jugar. Sin embargo, con los dispositivos comunicacionales que existen, ya no es necesario asistir a esas ferias para conseguir ciertos objetivos de trabajo, como por ejemplo son los acuerdos con líneas aéreas. Los acuerdos con líneas aéreas no son más que promesas que hace el Ministerio de Turismo para aportar cierta cantidad de dólares a una línea aérea para que esa línea aérea los use en la promoción del destino, en las revistas que tienen a bordo, etcétera. Pero no son acuerdos que determinan que una línea aérea establezca servicios para el país o que aumente el número de frecuencias de vuelo. Porque las líneas aéreas no toman sus decisiones sobre la base de esos aportes ministeriales. Ellos hacen un análisis del mercado y si el mercado amerita que se incrementen las frecuencias de los vuelos o que se pongan vuelos donde no los hay, entonces ellos acuden al ministerio, le informan que van a hacer tal cosa y que necesitan un aporte del ministerio para hacer la promoción adecuada. Pero esas cosas no requieren que los ministros tengan que estar presentes en esa feria para hacer esos acuerdos. Esos acuerdos se pueden hacer por Zoom o por algún tipo de comunicación electrónica. En términos generales, las ferias irán perdiendo principalía como vehículos de promoción turística internacional. En consecuencia... Aquí le hemos cogido en serio Bueno, porque con muchos periodistas y con mucha gente. Sí. Influencers, shows, etc. Y francachelas, que cuestan cientos de miles de dólares. Las hemos cogido y las seguimos cogiendo con mucha prominencia, debido a que eso es lo que originalmente, cuando el país comenzó a incursionar en el mercado turístico internacional en los años 80, la participación y asistencia a las ferias era algo obligatorio. El país no se conocía en los mercados emisores porque no teníamos un rol como destino turístico importante. Entonces, la promoción estatal de la imagen del país en esa feria era muy importante. Pero eso sucedía en los años 80. Ya nosotros somos un destino maduro, establecido, muy bien conocido en los mercados emisores. Mejor lo conocen como Punta Cana y Bávaro que como República Dominicana. Si tú juzgas por las pantallas de los vuelos en los aeropuertos de Europa, por ejemplo, donde están listados los vuelos hacia los diferentes destinos, tú ves Punta Cana, Puerto Plata también, Santo Domingo. Ya nosotros somos un destino maduro. Eso mismo concluyó el actual ministro de Turismo en meses pasados, que nos declaró como un destino maduro, y eso tiene ciertas implicaciones que requieren cambios en las prácticas operacionales. Pero ya no se requiere tanta promoción institucional como antes. Exactamente. Cambios. Lo estoy diciendo porque tú lo escribiste, ¿no? No, y es así. Que ahora deben de ser los propios hoteleros. Juan, Sí. y la haitianización
del este de Bávaro, por ejemplo, eso no es una amenaza. Bueno, en este caso es todo lo contrario, es un enriquecimiento del producto. ¿Cómo así? Bueno, ¿por qué hay una afluencia importante de trabajadores hoteleros haitianos? Bueno, porque nosotros no teníamos suficiente personal que hablara francés y los hoteles tuvieron que recurrir a recepcionistas haitianos, por ejemplo, y hay una apreciable cantidad de trabajadores hoteleros haitianos. En ese sentido, hemos enriquecido el producto. Ahora hay una parte... Pero yo me refiero a esa población que está desempleado, que está en la construcción y que realmente te daña el medio ambiente, ¿no? Te arrabaliza, aunque no exista la palabra. Bueno, también eso tiene dos caras, es decir, ciertamente hay áreas de Bávaro donde existe un hacinamiento de la población haitiana que vive por ahí. El hoyo de Friusa, por ejemplo. Sí, y hay un desorden urbano en esas áreas, pero por el otro lado, tú tienes que ver cuáles son los beneficios, y es que hay una abundante mano de obra para las diferentes obras de construcción que están en curso o que vendrán. Es decir, es un aporte haitiano a la industria de la construcción, que no solamente se da en Bávaro, es en todo el país. Está bien reconocido, y hoy el periódico Diario Libre tiene en primera plana la petición de algunos sectores de que se regularicen los trabajadores del sector de construcción que son haitianos, porque la contribución de la fuerza laboral haitiana al sector de la construcción es esencial actualmente. Es decir, que ese aspecto es positivo y enriquecedor del producto turístico. Yo me atrevo a afirmar. Juan, yo vi un informe del Bank of America que dice que esta economía no va a caer en recesión este año solamente por el turismo, gracias al turismo. Pero ellos estiman que la economía apenas va a crecer un 3%. Pero nosotros no vamos a crecer lo que crecimos el año pasado. ¿Es factible el crecer por encima del, cuánto fue, 24%? No, el turismo. El turismo, sí. Mira, estamos teniendo una vigorosa afluencia de visitantes extranjeros en los 2,5 meses que han transcurrido del año. La afluencia está por encima de lo que fue en el año anterior. La semana pasada, por ejemplo, para citarte un caso, llegaron al Aeropuerto Internacional de Punta Cana 570 vuelos. Es una afluencia vigorosa del mercado turístico hacia nuestro destino, y eso augura que nosotros vamos a tener un buen año turístico. Ahora, de que el crecimiento económico dependa únicamente de eso, yo no comparto ese juicio, porque hay otros sectores de la vida nacional, de la economía nacional, como por ejemplo la inversión extranjera, las remesas están fuertes, las zonas francas están creciendo, las exportaciones están creciendo. Es decir, que la contribución del sector turístico es importante, pero no es la razón por la cual podamos nosotros alcanzar una tasa de crecimiento de un 4 o 4.5 como lo vaticina el Banco Mundial y el Banco Central. Qué pena no tener más tiempo, Juan Yadó. Muchísimas gracias, como siempre. Ameno, importante, interesante tu participación. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a comerciales. Retornamos con la recta final del viernes.